Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Padre. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu quite de nosotros toda carga, toda ansiedad, Señor. Que aquel problema que traigamos, Señor, que nos está agobiando, Señor, lo eches fuera en el nombre de Jesús, Padre. No queremos salir como llegamos, Señor. Tal vez estamos cansados, desanimados, Señor, llenos de problemas. Pero tu palabra dice: venid a mí todo el que esté cansado y cargado, que tú nos harás descansar, Señor. Te pido por cada hermano, cada hermana, Señor, que esté en este lugar, Padre. Que tu Santo Espíritu nos guíe siempre, Señor. Aquella persona que se encuentra enferma, Padre bendito, que ahí en la enfermedad levante su mano y te dé la gloria y la honra, Padre. Así como aquel siervo llamado Job, Padre, que aunque permitiste que se le quitara todo, Señor, que le llegó una enfermedad, que se levantó su familia contra él, aún así en la angustia dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Así te pedimos que seamos nosotros, Padre bendito, que en la enfermedad no reneguemos, Señor. Que en la escasez, Señor, levantemos nuestras manos al cielo y confiemos en ti, Señor. Que cuando llegue una enfermedad o un problema en nuestra vida, Señor, no reneguemos, que al contrario, Señor, nos aferremos a ti, Señor, a tu palabra, a tu promesa, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Fortalece nuestra fe, Señor. Quita de nosotros toda ansiedad, Señor. Todo cansancio, Señor. Todo malestar, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te pido por cada persona de este lugar, Señor. Te pido por tu casa, la casa de restauración Monte de Jehová, por cada interno, Señor, que esté en este lugar, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, lo guíe, Señor. Que ellos sientan el amor, Señor. Tu amor, Señor. Que sientan tu amor, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir adelante, fuertes y firmes, Padre. Que nada nos haga retroceder, Padre. Así como dijo aquel hombre llamado Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esas palabras estén en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor. Tu palabra que es bendita, Señor, que caiga en buena tierra obra, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, también que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y tu pueblo te dice amén. Gloria a Dios, hermano. Si gustan tomar asiento, hermano. Gracias por mi nieto, mire. Discúlpenos porque nos tardamos, se cansaron. Ahora sigue no todo es serio, le iba a decir ahora sigue lo serio, pero todo es serio, ¿verdad? Gracias, hermano. Hermanos, yo pienso que a veces la palabra de Dios es bien dura, ¿verdad? Dice la Biblia que su palabra, fíjense cómo compara Dios a su palabra como una espada de dos filos, dice. Imagínense una espada de dos filos, por los dos lados corta, ¿verdad? Y dice que así es su palabra, como espada de dos filos que atraviesa, ¿qué dice? Que atraviesa los huesos, los tuétanos. El tuétano sabe dónde está, dentro del hueso. Y así es la palabra de Dios muchas veces lastima, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es útil para enseñar, corregir, instruir, y para que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra, ¿verdad? Hoy no sé cómo nos va a ir con la palabra, pero yo creo que bien, porque la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Yo siempre digo, la palabra de Dios ocasiona dos cosas, hermanos: o te enderezas o te tuerces más. Porque la palabra de Dios a veces cae y uno dice, no, pues es que todo lo está diciendo para mí, y te cae como una herida, como sal a la herida, y nomás no hayas cómo sentarte, ¿verdad? Y ahí está uno ahí, el hermano. Pero voy a comenzar con una pregunta, mi hermano.
Si a usted le preguntan, ¿por qué dices que eres cristiano? ¿Qué le contestaría a usted? ¿Por qué dices tú que eres cristiano? ¿Usted es cristiano, hermano? ¿Sí? Si alguien le preguntaría, oye, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué dices que eres cristiano? O ¿por qué dices creer en Dios? ¿Qué le contestaríamos, verdad? Hay muchas respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se usa mucho esa que al final, a ver, pasen los que quieran recibir a Jesús, van a hacer esta oración de fe. Padre, mira, yo te pido perdón y esto. ¿Seremos cristianos porque hicimos una oración de fe y nada más, hermanos? ¿O seremos cristianos porque nacimos en cuna cristiana de un principio? ¿O seremos cristianos porque le prometimos a Dios que ya lo vamos a tomar? ¿O por qué somos cristianos, hermanos? Si alguien te pregunta ¿por qué eres cristiano?, ¿qué le vamos a responder? Usted sabe, hermano, que si usted le pregunta a una persona, a un sicario que anda quitando vida, si tú le preguntas a una persona de esa, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Tú eres cristiano? Y él te va a responder que sí, a su manera. Él te va a decir que sí, que es cristiano a su manera. Si tú le preguntas a un borracho que anda por ahí por la calle que si es cristiano, que si cree en Dios, él también te va a decir que sí. Ustedes han visto ahí en los postes, está esas personas que echan cartas, que te leen la mano, que te curan que te hacen amarres y te desamarran y te hacen endulzamientos, y ahí tienen un letrero hablando de Jesús y dicen que son cristianos a su manera, mi hermano. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros somos cristianos? ¿Por qué? ¿Alguien se ha puesto a pensar? Si tu familia te pregunta si eres cristiano, miren, hermanos, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando leo de la vida de los primeros cristianos, cómo dieron la vida por Jesús, cómo fueron crucificados, aserrados, fueron muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, pobres, angustiados, y ellos no negaron la fe de Jesús, porque ellos creían en Jesús, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hoy todo el mundo dice que somos cristianos. Yo leo la palabra de Dios y veo en internet, ya ven cómo se mira ahorita, puro brinco, pura emoción, y todos dicen que somos cristianos y tal vez no lo somos todavía. Había un hombre, dicen que había un rey que Pablo le predicaba y le decía, ¿sabes qué? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquel rey al final dice, ¿sabes qué? Por poco me convence, por poco me persuade, dice. No seremos de esos que por poquito, hermano, y tal vez no somos. Al final vamos a ver qué es un verdadero cristiano, cómo se conoce un verdadero cristiano, hermano. Tal vez estamos equivocados que decimos que somos cristianos y no lo somos. ¿Saben por qué? Porque Dios puso en mi corazón esta palabra, mire, hermano. Hace días estaba escuchando preguntas que le hicieron a un pastor. Mire, anoté unas preguntas por el medio del teléfono, del internet. Le preguntaban a un pastor, y una de ellas fue una mujer. Mire, siempre las mujeres andan preguntando, a la mujer siempre pregunta y pregunta, y los hombres no, somos como más reservados, ¿verdad? Más calladitos. La mujer le hizo una pregunta al pastor y le dice, pastor, le quiero hacer una pregunta. Dice, mire, primero le dice, mi esposo y yo somos cristianos, le dice. Tenemos 5 años juntos, pero él no se quiere casar, le dice. ¿Qué hago?, le dice. 5 años juntos. Primero le dijo lo mismo, somos cristianos los dos, dice. Tenemos 5 años juntos, pero él no se quiere casar, dice. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿Espero? ¿O qué hago? Pues somos cristianos los dos, yo no lo entiendo, ¿por qué no se quiere casar?, dice. ¿Lo dejo o qué? Y aquel pastor se rió, se reía en cada pregunta que le hacían. ¿Por qué? Porque decían que eran cristianos y salían con cada cosa. 5 años y el esposo no se quería casar. ¿Saben qué le dijo aquel pastor? Pues en primer lugar, ninguno de los dos son cristianos. Así, en primer lugar, ninguno de los
casarse, le dijo. En primer lugar, dijo, tenemos que ver por qué el hombre no se quiere casar, dice. Ya tiene 5 años. Y le hace la pregunta, le dice la hermana, porque yo sé que estamos en fornicación, dice. Hermano, aquel hermano y aquella hermana que no se ha casado ante las leyes terrenales, usted sabe que está en fornicación, hermano. Y dice la palabra de Dios, no te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, empieza diciendo ni los fornicarios, hermano, ni los fornicarios, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos, dice. Usted ya sabía eso, hermano. Y entonces, ¿por qué no se ha casado? No, es que yo ya tengo 20 años, 30 años, ya tengo nietos y tiene que casarse, dice la palabra de Dios. Y ya la dejó en paz, esa pregunta. Dejo en paz a los que no se han casado todavía. Hermano, si esta palabra es para usted y si no se ha casado, tiene que casarse, porque ante los ojos, la Biblia dice que una persona que vive en unión libre está en fornicación, y eso pues no le agrada a Dios. Cuando esté delante de la presencia de Dios y usted por su rebeldía, y no me caso, estará delante de la presencia de Dios y no tendrá excusa delante de Dios. Ahí le va la otra pregunta, hermano. La otra pregunta, lo mismo, una hermana, una mujer, le dice al pastor, pastor, mire, estamos en trámites de divorcio, dice. Los dos somos cristianos, dice. Lo mismo, los dos somos cristianos, pero me estoy divorciando porque mi esposo me ha sido infiel muchas veces, dice. Y el pastor solamente se ríe, no sé qué hacer, dice la mujer. ¿Sigo con el trámite de divorcio o qué hago? O espero que este hombre cambie. Pero le decía, los dos somos cristianos, pero él me ha sido infiel muchas veces. ¿Qué hago? Y aquel pastor, cada pregunta se reía. ¿Cómo me va a decir que es cristiano y anda de adúltero engañándote, hermana? Y terminó diciendo que el pastor sabe que los cristianos de estos tiempos, engañados, hermano, engañados, millones de cristianos que en las iglesias que se dicen ser cristianos y no lo son, porque viven haciendo su voluntad, porque no hacen la voluntad de Dios. Qué tremendo decir que somos cristianos, hermanos, y vivimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Oye, es que la Biblia dice que deben de casarse. Sí, pero pues yo no creo. Oye, la Biblia dice que debemos de vivir en santidad. La Biblia dice que debemos de apartarnos del pecado. Y uno se defiende con la palabra, hermano. Pues ¿quién no peca? Y se tiran al piso haciendo su voluntad, hermano. Escuche lo que decía el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 7. Una palabra que cuando la leí me entristeció, mi hermano. Me entristeció mucho esta palabra que Dios le dijo a su pueblo. Escuche lo que le dice. Y sigue la rebeldía en el hombre. Escuche lo que le dice. Entre tanto, mi pueblo está adherido, está pegado a la rebelión contra mí. Fíjese cómo empieza diciendo, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Está pegado a la rebeldía. Y escuchen lo que sigue diciendo, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oseas capítulo 11 versículo 7 lo dice. Todo el capítulo de Oseas capítulo 11 le habla del pueblo de Israel, como un pueblo de Israel fue rebelde, duro, nunca se sujetaba a los mandamientos de Dios, hermano. Vivían haciendo lo que ellos querían, vivían haciendo la voluntad de ellos y no la de Dios. Usted ha escuchado en las iglesias cuando oran, hermano, dice, no le han dicho a usted, hermano, ya te vas a ir a dar golpes de pecho a la iglesia y hipócrita y que sabe qué, nos dicen, ¿por qué? Porque nos hemos ganado ese título. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y saliendo, vivimos haciendo nuestra voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y saliendo, hermano,
Vivimos haciendo lo que queremos, hacemos lo que queremos. La palabra la hacemos a un lado. La palabra la hacemos a un lado. Hermanos, es tan fácil autoengañarnos nosotros creyendo que somos cristianos y no serlo. Y no serlo. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Lo sabía ese versículo, hermano? Al final vamos a ver quién es un verdadero cristiano y quién no. ¿Y cómo puedo saberlo yo, hermano? Escuche esta parte, hermano. Antes del año 300 después de Cristo, antes del año 300 después de que murió Jesucristo, todo aquel que decía que era cristiano, antes del año 300, todo aquel que decía que era cristiano, que creía en Jesús, era decapitado, era cerrado, lo metían al circo romano, pero los verdaderos cristianos no negaban la fe y preferían un emperador. No recuerdo el emperador ni lo anoté. ¿Cómo se llama el emperador? Si alguien me lo puede decir. Constantino, ¿cómo se llama? Puede ser el nombre de un pescado, ¿cómo se llama ese? O alguien, no recuerdo. En el año 313 un hombre hizo un decreto, dijo que la religión cristiana era la religión oficial del Estado y todo aquel que negara que era cristiano, hermano, era muerto. Fíjense, se le dio la vuelta a la moneda. Primero, todo aquel que decía que era cristiano le quitaban la vida, pero en el año 313 el diablo usó este decreto. ¿Para qué? Para que todo aquel que dijera que no era cristiano lo metían al circo romano. ¿Y qué creen? Y de ahí en adelante todos decían que eran cristianos, aunque no lo eran por miedo. Después del año 313 todos decían ser cristianos, aunque no lo eran. Imagínense, estamos en el año 2024 después de Cristo y todos decimos que usted es cristiano, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usted, en verdad, hermano, porque le voy a hacer otra pregunta, ¿Usted es cristiano? Está bien, hermano. Usted dice que es cristiano por fe, ¿verdad? Ay, esa palabra ya me la sé. Por fe soy cristiano, dice, porque, hermano, imagínense, en el 313 hicieron ese decreto y aquel que decía que no era cristiano, pues le quitaba la vida simplemente. Así es que, ¿cómo de que me quite la vida? Digo que soy cristiano. Pero hoy, hermano, tristemente las iglesias están así, hermano. Mire, yo he conocido personas que dicen que ser cristianos, ¿saben cómo viven? Viven fornicando, viven mintiendo, viven robando, viven maldiciendo. A sus esposas las tratan con la punta del pie, de tonta no la bajan, a los hijos no sirven para nada. Pero en la iglesia levantan sus manos. En la iglesia levantan sus manos, lloran, dicen aleluya, gloria a Dios. Pero saliendo, hermano, saliendo de aquí, hermano, se transforman. ¿Por qué? Porque aún no han conocido al Señor, hermano. Porque aún no han conocido a Dios, hermano. ¿Saben lo que decía Pablo? Le decía a los corintios: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Saben qué les decía? ¿Saben qué? Me temo que como Eva fue engañada por la serpiente, así ustedes sean engañados. Ahorita vamos a decir cómo sabemos que somos cristianos o no, hermano. Ya dijimos que todos éramos cristianos, pero muchas veces vivimos haciendo nuestra voluntad, hermano. Un cristiano verdadero se esfuerza por hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Se esfuerza por agradar a su Señor, a nuestro Señor. Se esfuerza por vivir la palabra de Dios, por no hacer la voluntad de uno, sino la de Dios, hermano. Oye, pero es que yo siento bonito en la iglesia. Decían, he escuchado tantas veces, es que yo ya no siento a Dios. Usted a veces no siente a Dios, hermano. Es normal. Es normal, ¿saben por qué? Porque Dios, ¿quién le dijo que Dios es un sentimiento? Es que yo ya no siento a Dios.
¿Ustedes creen que Jesús, cuando estaba en el monte orando, sentía a Dios? ¿Saben qué le dijo al Señor? Padre, si es posible que no haga Él lo que voy a hacer, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, le decía. ¿Creen que sentía pasar esa copa? Dice que le rogó 3 veces. Es que yo ya no siento la presencia de Dios, pero obedece la palabra aunque no la sientas. Es que yo ya no siento a Dios. ¿Quién te dijo que Dios es un sentimiento, mi hermano? A veces no sentimos la presencia de Dios, pero tenemos que obedecer la palabra. La palabra de Dios dice que fuimos llamados a servir. Fíjense, me metí un poquito. Les decía hace días a unos hermanos, cuando nosotros dejamos de servir al Señor, cuando nosotros dejamos de servirle a Dios, es el principio de la caída de todo cristiano, hermano. ¿Saben que cuando nosotros le servimos a Dios, hacemos las cosas para Dios, los bendecidos somos nosotros, hermano? El principio de la caída de todo hombre es cuando dejamos de servir, hermano. Es que yo ya no siento a Dios, ya no siento orar, ya no siento leer la Biblia, ya no siento ir a predicar. Aunque no sintamos, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Llévate esta palabra. Dios no es un sentimiento, mi hermano. A Dios se le obedece, a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece, decía nuestro hermano Junior. Al principio dice la Biblia que Dios probó el corazón de aquel hombre llamado, ¿cómo se llamó? Al que le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo. Abraham, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Dame a tu hijo. Y le recalcó, a tu único hijo, sacrifícalo. ¿Qué sentiría aquel padre? Le creyó a Dios, obedeció la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que sentía bonito? A veces debemos de obedecer aunque no sintamos nada. Dicen que cargó el burrito, le puso la leña, se puso el cuchillo, llevó a su hijo. Y el hijo le preguntó, padre, pues llevamos la leña, llevamos todo, y el sacrificio. ¿Saben qué le dijo? Jehová proveerá, no te preocupes, yo le creo al Señor, yo obedezco al Señor. La obediencia es mejor que los sacrificios, mi hermano. El obedecer a Dios, mi hermano, vale mucho, aunque no sintamos. Escuchen esta parte, esta palabra bien clara, que no quería llegar a este punto. Mateo capítulo 7, versículo 27, mi hermano. ¿Tiene su Biblia, hermano? Los cristianos traen Biblia. Bueno, los cristianos también no traen Biblia porque ya se conoce la palabra de Dios. A lo mejor usted no trae Biblia, pero ya ahorita que la leamos la va a ver. Mateo capítulo 7, versículo 22. Amén. Recordaba, hermanos, dijo Pablo que en los últimos tiempos vendría un espíritu engañador. ¿Lo recuerda, hermano? Amén. Ese espíritu engañaría a muchas personas, llevaría por el camino del error a muchas personas. En ese tiempo estamos. Y más si el pastor te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, mira, todo está bien. Si tú vas y corrijas, no hay problema. De todos modos, Dios conoce el corazón del hombre. Esa frase, Dios conoce tu corazón, pero obedécelo. Oye, es que Dios conoce mi corazón, pues obedece al Señor. Oye, es que estoy tan agradecido con el Señor y no sé qué hacer. Claro, no sabes qué hacer porque no conoce la palabra de Dios, porque no lee la Biblia. Mateo 7:22 dice así, ya lo tiene, hermano, para que vean que no es cuento ni novela lo que dice. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Mire lo que dice esta parte, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué dice? El que siente bonito, el que llega a la iglesia y canta, el que danza. No, hermanos, dice la Biblia que el que vive haciendo la voluntad de Dios. Ay, algunos dicen, es que yo estoy agradecido y no sé qué hacer con Dios. Debes de hacer la voluntad de Dios. Debemos de esforzarnos de hacer la voluntad de Dios. Aquel que robaba, ya no robe más.
Usted conoce cristianos que aún viven robando, maldiciendo, mintiendo, adulterando, fornicando, siendo desobedientes. En mi trabajo, hermano, antes de seguir leyendo, en mi trabajo estaba un hermano que me daba mucha tristeza, seguido lo reprendía con amor. ¿Saben cómo llegó al punto que le pusieron un apodo que me dio mucha tristeza cuando lo escuché? Le decían el hermano diablo. ¿Saben por qué? Porque se lo ganó. El hermano diablo le decía. ¿Por qué? Porque él decía una cosa, pero vivía de otra manera. Qué tremendo que al final terminemos así, con ese apodo, el hermano diablo le decía. ¿Nunca le han dicho a usted así, hermano? No, ¿verdad? Ojalá no le lleguen a decir así, hermano. ¿Por qué? Por su conducta. ¿Saben por qué se la ganó? Por su conducta. Porque la Biblia dice que el árbol bueno no puede dar fruto malo, y que el árbol malo no puede dar fruto bueno. Así que por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto se conoce el árbol. Sigue diciendo la palabra en el versículo 22. Este versículo está clarito. El versículo que leímos primeramente, hermano: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, versículo 22, muchos, ¿cuántos, hermanos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendas palabras de Dios, hermanos. Mira, yo prefiero que aquí que estoy vivo me reprenda el Señor con la palabra. No le hace que la palabra sea dura, y si la palabra es dura, yo la voy a atesorar. Si el Señor está hablando a mi mente, decía en el libro de Apocalipsis: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo les dice en esta mañana. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo te dice en esta mañana, hermano. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben qué, hermano? Ya casi termino. Dice la Biblia que un día estaremos ante la presencia de Dios. Estaremos ante ese Dios santo, 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 que no tendrá por inocente al culpable, hermano. Oye, es que yo ya recibí al Señor y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Sí, pero esfuérzate. Oye, es que por fe yo soy salvo. Pues esfuérzate en obedecer la palabra de Dios. Juan capítulo 4, con este versículo termino, hermano. Escuchen en lo que se conoce un cristiano. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Alguien lo quiere leer, hermano? Ya casi terminé. Nomás el versículo 15, léalo, por favor. Alguien, Juan, mi hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias. ¿Cómo ir? Mire qué cortito está. Si me amas, guarda mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, los atesora y los vive. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 24, escuche esto, hermano: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Saben cuándo nos damos cuenta que en verdad somos cristianos y amamos a Dios? Cuando nos esforzamos en guardar sus mandamientos. ¿Saben qué decía David, en el Salmo capítulo 119? He guardado mis dichos para no pecar contra ti. No lo leyó mi hermano Nicolás ese día, lo voy a encontrar, va a verlo. Salmo 119,
Dice así, escúchelo, ojalá lo encuentre. Salmo 119. 19. Fíjese esto. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. 119, ¿verdad? Señor, ya terminé de todos modos. Versículo 9, 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus pensamientos más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Escuche este versículo y ya terminé. Pero escuche lo que dice con atención, hermano. El versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Mire, se lo leo otra vez, hermano. Reprendiste a los soberbios. Así está escrito. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Los que se desvían de tus mandamientos. Un cristiano se conoce por su fruto, hermano. No se conoce por la emoción. No se conoce por la emoción. De repente vamos a dejar de sentir esto que sentíamos al principio. Con el tiempo dejamos de sentir algo que sentíamos, pero eso no es sinónimo de que Dios ya no está con nosotros. Vamos a pedirle que nos ayude a Dios. Si gusta ponerse sobre sus pies.